Quizás llevas algunos meses aprendiendo sobre desarrollo web y sientes que pasa el tiempo, pero todavía no sabes cuándo deberías empezar a buscar tu primer empleo o cuándo estás listo para conseguirlo. Así que quédate hasta el final para saber qué pasos debes insertar en tu ruta de aprendizaje y por fin conseguir tu primer empleo. Hola, bienvenido al canal, yo soy Dayan y soy software developer y en este canal se habla sobre desarrollo web, tips, aprendizaje y mucho más, así que suscríbete. Supongamos que eres una persona que ha estado estudiando desarrollo web y sabes HTML, CSS y JavaScript básico, sabes cómo hacer eventos, cómo hacer query selector y estás aprendiendo ahora quizás un nuevo framework o librería, ya sea React, Vue o Angular, pero no sabes cómo vas a implementar esto que estás aprendiendo en el trabajo y quizás sientes que te hace falta algo más. Así que para eso es este video y vamos a comenzar con el paso número 1 y es conocer la demanda de tecnologías en tu zona local. Para esto ya tendrás que tener tu LinkedIn, tu perfil de LinkedIn optimizado con tu perfil, tu descripción, educación, etc. Pero la idea es ir a la sección de trabajos y analizar en la zona donde vives o en la zona donde quieres vivir cuáles son las tecnologías que se demandan, las comunes, anotarlas para poder hacer un track de qué es lo que deberías tener prioridad al momento de aprender. Pero voy a nombrar los requisitos generales que generalmente se piden para el desarrollo web. Como número 1 es conocer sobre el ciclo de vida del software y obviamente esto no va a estar explícito la mayoría de las veces, pero es implícito porque si vas a desarrollar software tienes que conocer sobre cómo funciona, cuál es su ciclo de vida. Esto lo puedes aprender por un post o por libros. La mayoría de los libros de ingeniería de software tienen esta sección al principio donde se habla sobre el ciclo de vida del software. Lo segundo que generalmente se pide es Git y GitHub, manejarlo, no solamente cómo hacer un commit, sino también trabajar con pull request para saber trabajar en equipo. Y como un plus también es que puedes aprender sobre Gitflow. Y esto es algo que manejan las empresas más grandes. Yo lo aprendí en un curso en Coursera de Meta que se llama Version Control y en él realmente les recomiendo muchísimo porque se habla mucho sobre terminología y conceptos que generalmente se ven en esos trabajos, por ejemplo el Continuous Deploy, Continuous Integration, sobre el Staging Area, sobre implementación y muchísimo más, cómo ellos trabajan en su día a día con Gitflow. También tiene una introducción a terminar por si acaso no sabes lo básico, pero lo más importante es la semana 3 creo que es donde se habla sobre este flujo de cómo funciona. Como número 3 tenemos testing, como número 4 el fetching de datos, como número 5 es saber cómo funcionan las APIs, qué estados tienen, cuál es estado, qué significa cada número y también saber utilizar Postman, saber cómo configurar entornos. Lo siguiente es saber cómo funciona el backend, por lo menos tener una noción de lo básico, también cliente-servidor, cómo funciona el HTTP, el HTTPS. Y luego tenemos los plus, que va a dar una diferencia si postulas a trabajos de frontend, que sería, por ejemplo, TypeScript, Storybook, Sass. Y yo sé que esto suena como muchísimos requerimientos, pero lo más importante es que no hay que tener miedo a estas nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, le tenía miedo a Storybook, como que nunca lo usaba porque sentía que quizás o era muy difícil o no le encontraba mucha utilidad. Pero después lo empecé a implementar y es muy sencillo y es muy útil y ahora siempre lo uso porque puedo tener mi documentación de los componentes y ver posibles errores también, ingresando inputs y viendo cómo sería el output. Como paso número 2 es que leas código de otros desarrolladores. Porque cuando estés en tu trabajo, la mayor parte del tiempo vas a estar leyendo código de otros desarrolladores y que ha estado a lo largo de los años. Entonces, practicar esta habilidad de la paciencia de leer el código, de entenderlo y de poderle agregar nuevas configuraciones sin dañar nada es muy importante. Puedes ir a un repositorio, hacer un fork y leer el código de la aplicación, entenderlo. Puede que quizás tenga nuevas librerías que tú no conozcas y vas a tener que entenderlas un poco para poder agregarle nuevas configuraciones a ese código. Y esa es la práctica que también estamos buscando, que puedas en el menor tiempo posible poder agregar nuevas configuraciones al código sin dañar nada.
porque en algún momento vas a tener que responder por tareas que tienen un tiempo y no siempre vas a poder leerte toda la documentación de lo que se está usando, sino lo esencial para poder responder con tu tarea correctamente. El paso número 3 es que trabajes en equipo, y para esto por supuesto puedes crear tu propio equipo de mínimo 2 desarrolladores y máximo 5, en el que utilicen las mejores prácticas, en el que puedan ir practicando juntos, pueden utilizar marcos de agilidad como Scrum, puedan hacer eventos como las dailies y también estimar, conocerte como cuánto te puedes tardar, qué tan difícil es una tarea para ti, y también practicar tus habilidades de comunicación, como pedir ayuda, cómo comunicar cuando algo te está teniendo estancado o bloqueado. También pueden utilizarlo para practicar Gitflow. Como paso número 4 es que hagan quiz de entrevistas, y esto es como un ciclo, porque haces el quiz de la tecnología que quieras evaluarte, cometes errores, los aprendes, vuelves a leer la documentación, luego vuelves a hacer el quiz y se vuelve un ciclo en el que aprendes, luego vuelves a hacer el quiz, etc. La gracia acá es que vayas entrenando más o menos cómo pueden ser las preguntas de la entrevista y reforzar también los conocimientos teóricos. Pero también es muy importante que veas preguntas de recursos humanos. Hay un montón en internet. Yo incluso tengo mi carpeta donde hice un curso en Platzi en el que explicaban cómo responder a estas preguntas que siempre te hacen de recursos humanos, y las tengo guardadas como base para no tener que improvisar en una entrevista. Como paso número 5 es que sepas cómo venderte, y para este paso ya tienes que tener optimizado tu LinkedIn, también tu CV, pero lo más importante en este punto es hacer proyectos que sean de impacto social, y para esto puedes hacerlo solo o con tu equipo que has formado en el anterior paso, buscar una necesidad e intentar solucionarla por medio del software. Aquí también es una oportunidad para que puedas implementar todas las buenas prácticas que se requieren en un trabajo, como la de Scrum, como la de Gitflow, de que quieras aplicar en tu framework, y además para que salgas de tu zona de confort. Entonces, intentar hacer la solución pero lo mejor posible. Por ejemplo, quizás para tu proyecto tienes que aprender sobre cómo hacer renderizados del lado del servidor, y vas a tener que informarte sobre eso. O vas a encontrarte con problemas, quizás tu página es muy pesada, o quizás quieres que se vayan cargando los componentes a medida que bajas. Entonces la idea es crear un solo proyecto, pero que sea lo más consistente posible, y al mantenerlo a lo largo del tiempo te vas a encontrar con más problemas y va a ser un poco más real que estar creando proyectos que son de una duración más corta y por ende menos problemas. Y finalmente, como paso número 6 es que postules. La barrera principal aquí es conseguir nuestro primer trabajo, pero con todos los pasos anteriores y con los plus que había agregado en algunos pasos, vas a tener más ventaja que un junior, ya que no te van a ver como 100% como una carga. Por supuesto hay mucha demanda en esta área y lo más probable es que te digan que no, y que incluso puede que ni siquiera te den la oportunidad de una entrevista, pero las que consigas es muy importante que tengas introspección, que analices qué te preguntaron y cómo respondiste, cómo puedes seguir mejorando, y entre más entrevistas tengas va a ser como más suelto, más fluido. Entonces vas a ir quitándote los nervios, no te desanimes. Y me gustaría saber entonces en los comentarios cuáles de estos puntos sienten que les hace falta para conseguir tu primer empleo, y también si tienen otros también los pueden dejar en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el siguiente video.